Si recuerdan ustedes, les mandé muy pormenorizadamente el brillante y amplio currículo de la doctora Nelly Vázquez. Gracias. Yo ahora me sentiría un poco con falta de tiempo de hacer referencia en su totalidad al eminente currículo. Por eso le dejo a ella unos minutos de presentación y de comienzo a la brillante ponencia que va a tener esta tarde en medio de nosotros. Le damos cordialmente la bienvenida. Vive de un territorio histórico hermano de Vizcaya, con lo cual pues hay unos lazos de consanguinidad cultural e incluso idiomática que nos permite trabajar más conjuntamente el currículo de religión. Te doy la palabra sin más. Muchas gracias, Chomi, por esta cálida presentación. No me voy a presentar porque ya tenéis mis datos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor después de la charla vosotros podéis hacer una valoración. Nada, agradecer este espacio que me estáis dando. Yo vengo por casualidad, el invitado era Carlos García de Andoain. Carlos no podía y Carlos me recomendó a mí. No sé si seré la más indicada, pero que sepáis que vengo también trabajando en el equipo con Esteban, Carlos, en esta propuesta nueva, más a nivel reflexiva. Y bueno, pues tampoco no tan fácil de aplicarla, ¿verdad? Porque requiere esto pues una formación amplia de muchas cosas para poder luego aplicarla en el aula, ¿no? Entonces vengo con mucha humildad, con temor y temblor, porque aquí tenéis más recorrido que yo en la docencia primaria, secundaria, la ESO, con lo cual pues os pido que este espacio quizá de propuesta mía, que puede ser muy limitada, sea un espacio de diálogo y reflexión. Y si queréis aportar algún elemento que a lo mejor a mí se me escapa, podemos tener un diálogo. Bueno, pues si os sirve la propuesta, pues estamos bien, y si no, pues cada uno luego elige la mejor propuesta que os venga para su colegio, realidad, ¿no? Bien, sin más, no me voy a enrolar, vamos directamente al tema. He querido titular a esta presentación Fundamentos del nuevo currículo de religión, introduciendo algunas novedades pedagógicas. Tal vez algunos de vosotros ya tenéis idea de algunos elementos que plantea la enseñanza religiosa escolar de la educación, yo solo quiero profundizar en esos aspectos que pueden ser interesantes a la hora de tener en cuenta la planificación por competencias en el aula. Entonces, ¿qué camino vamos a seguir? El itinerario. El itinerario a lo mejor es un poco ambicioso, lo vamos a desarrollar en dos secciones, hoy y la de diciembre, del 10 de diciembre, algo así, ¿no? O el primero, bueno, eso. Entonces, vamos a intentar terminar este bloque hoy y dejar al final un espacio para el diálogo, pero también os digo, si queréis intervenir en alguna cuestión, podemos hacerlo, ¿vale? Primero, los porqués del nuevo currículo de religión como un currículo en salida. Nos situamos ya con esta palabra entre comillas que habla el Papa, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia abierta al mundo, una iglesia que dialoga con el mundo. Bien, en esta primera parte vamos a ver por lo que está pasando en la educación a nivel internacional. Lo internacional afecta a lo local y también lo local, como vemos, pues afecta a nivel mundial, ¿no? Segundo, por lo que está pasando en la iglesia.
¿no? La nueva propuesta de Francisco nos tiene que poner en un camino de diálogo, de salida. No hablamos de una iglesia en salida, no, una iglesia encerrada en sí misma, ¿no? Que no tiene nada ya que transmitir u ofrecer a la sociedad. Bien. Luego analizaremos rápidamente por el nuevo marco de la LOMLOE. Vamos a ver cuáles son las novedades que ofrece la propuesta, ¿no? Analizaremos algunas competencias claves, luego veremos el perfil de salida de la educación básica y algunas competencias específicas a tener en cuenta. Bien, el punto B, ¿hacia dónde nos dirige esta propuesta, ¿no? El camino hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tenemos que caminar. Tenemos que vislumbrar un horizonte, ¿no? Hacia dónde el nuevo currículum y qué novedad ofrece esta propuesta, ¿no? Hacia un enfoque de una ética y una racionalidad amplia, ¿no? Teniendo en cuenta el marco complejo de los aprendizajes, porque esto exige un pensamiento más sistémico y más global. Cómo unir esas propuestas, ¿no? Aquí veremos la ética del cuidado global, nos centraremos en concreto en la Laudato Si, la propuesta interesante que puede servir para la reflexión. Luego veremos la propuesta del pensamiento complejo e interdisciplinar, ¿no? Porque nos situamos ante un nuevo paradigma, el paradigma de la complejidad, propuesto por Edgar Morin, y yo creo que nos ofrece algunas claves de reflexión para tener en cuenta en la educación. Y si ya conocéis a Edgar Morin, el pensador francés, os recomiendo los libros, porque casi toda la propuesta está en relación con el pensamiento de Edgar Morin. Lo he analizado y digo, esto tiene que salir de algún lado, ¿no? Luego igual os sugiero algunos libros, muy ágiles, por cierto, de leer, están traducidos del francés al castellano. Y luego el razonamiento cooperativo y deliberativo. En resumen, ¿no? Vamos a intentar ver la religión como una propuesta que religa, que une, ¿no? Como el elemento imprescindible de una ética y una nueva racionalidad. Esta sería la propuesta, la humilde propuesta, entonces, pues con esta propuesta vamos a dialogar, porque ya tenemos bastante experiencia de estos temas y conceptos, y bien, que sea una propuesta que pueda ofrecernos algunas luces a la hora de desarrollar nuestras competencias o programación en el aula, ¿no? Bien, primero, los porqués del currículum de religión o de la nueva propuesta. Primero, por lo que está pasando en la educación a nivel internacional, ¿no? Tenemos la propuesta de la Agenda 2030, yo creo que la tenemos ahí en el marco, ¿verdad? Esta propuesta, ¿no? Nos está posibilitando, ¿no? A la comunidad internacional a reflexionar sobre el tema de la pobreza y los derechos humanos, ¿no? Tiene que ser un tema clave en nuestra reflexión. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que nos ofrece, ¿no? Nos hemos situado en un marco de pandemia, hemos tenido la posibilidad de mirar, ¿no? de la necesaria economía sostenible que tenemos que fortalecer a nivel mundial. Y además, por todo lo que puede afectarnos, ¿no? Lo local afecta a lo mundial. Vemos, ¿no? El cambio climático, cómo está afectando, ¿no? A los países más vulnerables y cómo también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Bien, ahí está la propuesta, ¿no? La Agenda 2030 resume esto, ¿no? Que nadie se quede atrás. Yo creo que es una propuesta ética cristiana también. Y voy a poner un vídeo cortito para situarnos en este lema, ¿no? Luego tal vez podemos dialogar. A ver si nos deja. Tal vez yo luego os ofreceré todo el material, como parte de eso, si queréis. No se ve, perdón, un momento, sí. Es que tengo que quitar el PowerPoint para que pueda ver. Tienes que revisar. Sí, sí. Eso es un campamento de refugiados, por ejemplo. Me sale el chat. Me sale el chat, el conte. El Centroáfrica. Pero luego, ahora. Ahí.
¿sí? Wow, qué fuerte. Wow. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais tout juste à travers ton handicap. A ver, me he venido, no fue una buena idea. Phương và đi, cuộc nhóm cười chỉ sát lên con chim lúc. यहाँ की लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लाइफ रहे, जिया रहे, हमरो बाल बचाओ क्या? حاجة اللي في الميدان يصابنا بيبان مشكلنا بيخاطر. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que dans le mutu azwana mission na yako za batidi lai. Ngapi na zangu kilikuwa mission na mai me za bidai. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country of African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Podemos compartir algunas impresiones de esto. Tengo 54 años y parece que no hemos evolucionado nada. O sea, que no vas a ver. ¿Qué has dicho? Que no vamos a ver. Que es joven. Que no va a haber, el cumplimiento de su objetivo, que lo tiene claro. A ver, ¿qué pasa? Más propuestas. Yo pienso que no es la primera agenda que se hace, ya tuvimos otra. Creo que para nuestro mundo y para los educadores y educadoras, es que no sé cómo explicarlo. O sea, quiero decir que no hay escapatoria. O sea, que no hay ninguna excusa para decir que dejar hacer, dejar pasar. O sea, que te tienes que involucrar. Si estás en la docencia, ¿qué pintas? O sea, si los chavales y chavalas, los críos, los jóvenes, los adolescentes que tenemos a nuestro cargo, no ni siquiera les confrontas con esta realidad, no sé qué pintas de profesor hoy en día. Es mejor que te marches. Hacer otra cosa, quiero decir. Impactante, es muy impactante, evidentemente. Creo que se nos olvida, ¿no? Creo que vivimos en esta Europa cómoda y se nos olvida la situación de tantos millones y millones de personas como nosotros, que están sufriendo injusticia, porque eso es una injusticia.
es una vulneración de los derechos fundamentales. Ahora bien, a mí no me hacía falta eso para justificar la religión y la enseñanza. Pero eso es a más, no, sí sirve, no. Otras razones. He oído que en la cumbre del clima ya los países más vulnerables, los que están sufriendo todas estas catástrofes y demás, como que se aunan sus voces y ponen en la mesa que no puede ser, que no les dejan desarrollarse y encima pues todo les... Creo que además de la educación pues son muchos más los ámbitos en los que tienen que trabajarse y que tienen que ver, que se tienen que involucrar muchas más personas, los gobiernos sobre todo. Sí, o sea, que tenemos que trabajar conjuntamente con las instituciones. O sea, la enseñanza religiosa no puede quedar al margen, ni en la cola también, ¿no? Como... queda ahí. ¿Más cosas, Chomin? No, yo iba a aportar algo positivo. Bien. Y es que ya estamos trabajando en la educación, en transmitir esos valores de solidaridad, tolerancia. Estamos transmitiendo esos valores. Evidentemente que la Agenda 2030, como toda utopía, es irrealizable. Pero como dice el marxismo cuando habla de utopía, la utopía es el motor que mueve a la acción. Es bueno que tengamos algo que es irrealizable, que es una utopía, pero que nos mueve, a mí me mueve, a tratar mejor a la gente cada día. Y me mueve a ser más solidario, muy minúsculamente, pero estamos todos trabajando por esos valores. Oye, no vamos a ser tan negativos. Yo voy a ser negativo, si me dejas. Yo creo que en la enseñanza real, en las aulas, una cosa es el discurso, que es lo que tú dices. Utopía, pero no es lo mismo discurso que utopía, ¿eh? Sí, sí, pero ahora voy. Una cosa es el discurso, que va a la par de lo que estás diciendo. Tú estás hablando del plan cristiano, claro, sí. ¿Cómo vas a hacerlo? Normal. Pues que las escuelas no se hablan del plan cristiano. En las que estamos nosotros en la pública, no. Entonces, lo que no pillan los compañeros es que los chavales tienen que tener vivencias de esto. No son discursos. Porque el chaval es un... la chavala quiero decir, ¿me entendéis? Es un profesional. Te cala al segundo. Este dice una cosa, hace lo contrario. Y eso es lo que no acaban de ver. Somos 4 y un tambor. Tienen que vivirlo. Si me permites, tú has llamado, o tú nos has recordado el llamado a la praxis, ¿no? A la praxis revolucionaria marxista. La utopía mueve a la praxis. Sí, la praxis, ¿no? Sí. Ahora bien, volviendo en el sentido de la praxis marxista, incido en lo que ha dicho mi compañero Lecho. Es muy curioso que después de todo este discurso tan emotivo, porque realmente a mí me ha tocado, o sea, quien no te le toque esto, pues no es humano, esencialmente. Luego vas a la realidad de la plasmación en los centros educativos y la ética y la religión son lo menos valorado. Entonces, ¿cómo pretendemos cambiar todo este mundo? Desde un punto de vista pragmático, tecnocrático, más horas de ordenador. ¿Sí? ¿Vamos a cambiar? ¿Y quién puede tener ordenadores? ¿Quién puede acceder a esos medios? Es un poco incidiendo en lo que acaba de decir el compañero. La teoría es fantástica, es humana, es humanismo puro, y es más humanismo cristiano, podríamos, olvidando el marxismo y su praxis revolucionaria, que no la comparto en absoluto, porque lleva al odio, la lucha de clases, y yo no creo en eso. Yo comparto la fraternidad universal, parto de la fraternidad universal, y evidentemente con todo esto soy empático, empatizo. Ahora bien, incido, o sea, me desanima el hecho de que luego de facto se valora mucho más lo tecnocrático, lo científico,
Que no digo que no sea importante, que la ética o la religión, las cuales son... Vale, si no se evalúan, ¿qué más da? Sí, y también estoy de acuerdo con las experiencias, hace falta vivencias. ¿No? Luego volveremos sobre esto porque poco a poco ya iremos intuyendo algunas cuestiones donde habrá que poner énfasis, aunque nos suene todo repetitivo. Yo también soy docente de profesorado de religión y me doy de narices con todo esto, pero digo, algo caerá, ¿no? Toca insistir, toca tener claro el horizonte, pero esto tiene que ser vivenciado, ¿no? Si no hay una experiencia de fondo, un tocar la realidad y un compartirla, no se sostiene tampoco. Estamos intentando, ¿no? Tener experiencias de este tipo, ¿no? En Nairobi, el año pasado tuvimos ya con los jesuitas, en Centroamérica. Digo, algo caerá, algo, ¿no? Con los profesores de religión y también con los estudiantes, ¿no? Bien, seguimos. También tenemos la propuesta de la brújula del aprendizaje 2030, ¿no? Es la competencia global, la llamada competencia global, ¿no? Es la capacidad de analizar asuntos globales e interculturales, valorar distintas perspectivas desde el respeto por los derechos humanos para interrelacionarse con personas de diferentes culturas, emprender acciones por el bien común y el desarrollo sostenible. Esto está magnífico, ahí os pongo el enlace para contrastarlo. La gran competencia global apunta a ese diálogo entre las diferencias culturales y nosotros no somos ajenos, ¿verdad?, en nuestras escuelas y en nuestros colegios, ¿no? El tema es cómo lograr ese intercambio, ¿no?, sin anular las identidades propias, ¿no? Bien, esto implica una apuesta por la construcción de una ciudadanía ética, democrática y global. Está clara, ¿eh? Ahí pongo el enlace, no voy a repetir porque esto ya lo sabemos también. Luego aparece el horizonte 2050 de la UNESCO como una utopía, Chomín, aquí, ¿no? La educación transforma vidas, debería transformar vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, ¿no? O sea, todo el mundo debería tener ese acceso. Ahora, ¿qué tipo de educación? La pregunta, ¿no? Que organice el conocimiento en múltiples niveles interrelacionados, utilizando nuevas tecnologías, sin dejar de lado las tecnologías, y siempre desde la preocupación por la calidad de vida, el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente. Bueno, aquí aparece también el enlace que nos remite a esa propuesta, porque ahí nos va desarrollando ya qué competencias hay que trabajar. Bueno, como propuesta interesante, ¿eh? Muy interesante, buena, a la hora de analizar uno dice, uy, pero si aquí está todo, ¿no? Está todo. La pregunta es, ¿qué nos falta, no? O por qué nos damos de narices continuamente cuando nos enfrentamos al aula, ¿no? Cuando vemos a los estudiantes que por más que insistas, ¿no?, prepares experiencias, reflexiones y vemos pues que a lo mejor no responden, ¿no? Bien. Hemos visto lo que está pasando a nivel del mundo rápidamente, una visita panorámica a lo que ocurre. Ahora vamos a ver qué está pasando en la Iglesia, ¿no? ¿Por qué está pasando, no? Y esto para contrastar también qué tipo de enseñanza o cómo estamos transmitiendo el Evangelio, ¿no? Para hacernos también un análisis personal, religioso y comunitario, ¿no? El Papa Francisco en la Laudato Si introduce la noción de las relaciones ecosistémicas, ¿no? Habla de una ecología integral, ¿no?, como clave para afrontar la complejidad del mundo, las culturas y las economías. Está claro, ¿no? La encíclica, yo diría, la podemos coger enterita para desarrollar nuestras competencias, ¿no? La crisis antropológica, crisis ética, ¿no?, y la propuesta cristiana. Hay un trabajo ahí brutal en la encíclica, ahora es cuestión de desarrollarlo, ¿no?, por competencias, cómo aplicarlo al aula, ¿no? Bien, la visión del Papa Francisco a mí me parece muy, entre comillas, revolucionaria y atrevida. La pregunta es si realmente estamos en esa onda con el Papa Francisco, ¿no?, y en su propuesta también. Él habla de una iglesia abierta, de una iglesia en salida, de una iglesia más samaritana, ¿no?, más cercana al mundo, ¿no? El tema es
Yo siempre digo, el problema es de la transmisión y la comunicación que nos está fallando, ¿no? Voy a hablar en primera persona, ¿no? Bien, esta es la propuesta de Francisco y yo creo que no hay que perderla de vista. Por otro lado está la Veritatis Gaudium, que yo creo que tenemos que leer el prólogo, que no leamos toda la encíclica, el prólogo, ¿no? Dice, en conformidad, el Papa, con la visión compleja y ecosistémica de la Laudato Si, el Papa Francisco decreta el cambio del diseño educativo y el plan de los estudios de todas las facultades de teología y de enseñanza católica. Nos está ofreciendo así, en bandejita, la propuesta, ¿no? Yo soy profesora en la facultad y digo, aparece ahí, pero nadie ha leído ni siquiera el prólogo. Seguimos dando una teología muy tradicional, muy medieval, sin entrar a dialogar con las ciencias humanas. Y ese es el problema. Bueno, tú eres profesora. Yo cuando estuve en esa facultad de teología era la secretaria. Eso. igual. Entonces, ¿esto a qué nos está llevando? A repensar o a reimaginar una nueva propuesta teológica y educativa, ¿no? Luego podemos discutirlo, ¿eh? Yo, como os digo, humildemente ofrezco mi propuesta, que yo la considero interesante. Otra cosa es que a lo mejor pues luego no es tan fácil aplicarlo, ¿no? Se necesitan espacios pues más abiertos, más amplios para dialogar. El Papa dice, esto debe incluir referencias transversales a una ética del cuidado, la propuesta, ¿no? A la complejidad de las relaciones humanas y a las metodologías de un aprendizaje más interdisciplinar y colaborativo. O sea, que tenemos que dialogar con todas las ciencias y diseñar propuestas sistémicas y conjuntas. La teología no es una pegatina más o la enseñanza religiosa de la educación. ¿Y por qué no está en el campus de la Universidad de Vasco? La Facultad de Teología. Eso ya me haces una pregunta que ¿por qué no está? Hay que dialogar con las otras ciencias. Hay que entrar a dialogar, a lo mejor nos hace falta dar el salto. No sé si el problema está en la facultad o está en... Igual es que las otras no quieren hablar con los teólogos. Y es uno de los problemas epistemológicos que nos encontramos los profesores de la religión y profesoras de la religión. Cuando llegamos los profesores y profesores, dicen, ¿y tú en qué facultad has estudiado? ¿Qué carrera has estudiado? Teología. Ah, pues existe todavía. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Porque claro, el estado de matemáticas exactas, el de física y química, saber que todo el mundo conoce esas facultades de filosofía, la facultad de filosofía. El de ¿y teología? Estoy de acuerdo. Chomin, ¿qué nos puedes decir al respecto? Tú que estás ahí, a ver, lanza. El ministerio en Madrid convalida los estudios teológicos. Totalmente de acuerdo, sí. Luego, estamos hablando de las facultades. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso. Oye, pues pregúntale a tus amigos de la Segunda República que nos sacaron de la... Cierto. Pero la Iglesia, estamos hablando de la Iglesia, no del sujeto republicano. La Iglesia. ¿Por qué no pide entrar en el... ¿Pide? No, ¿por qué no exige? Queremos ser como las demás carreras. Pero es que el Consejo de Universidades no admite la teología ni las ciencias de la religión como área de conocimiento. Entonces, ¿por qué se convalidan los títulos en el ministerio? Bueno, técnicamente no se convalida, sino que se... Hay un pacto, hay una alianza con la conferencia episcopal para validar. No es convalidar, sino... Títulos, de títulos. ¿Cómo es el término? Equiparación. Sí, algo así. Ese vale. Pero no es convalidación. Pero entonces hay un reconocimiento. Porque él sigue siendo un licenciado. En fondo hay una dificultad que sería que tendrías que ir a estudiar entonces teología a Francia o a Inglaterra, donde el título... O en Alemania, o en Suiza, o en todo el mundo. Ese es el problema, en el fondo. Bueno, pero en Alemania una única manera para los estudios. Nunca ha salido del ámbito universitario de la teología, pero aquí sí. Hombre, tú ves la facultad de teología de Berlín y dices, ¿esto qué es? Es que es una facultad que te cagas. Claro. La de Lejón es una teología. El
problema es que tenemos aquí una gran dificultad, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, la teología es una ciencia como la filosofía, como todas las áreas, y hay un reconocimiento académico de un nivel normal como toda la ciencia, es una ciencia. Pero claro, aquí tal vez es una dificultad. Es homologación. Sí, los títulos se homologan, pero no se convalidan. Pero esto es una decisión política. Es una decisión política, pero también universitaria, porque el Consejo de Universidades no autoriza la convalidación hasta ahora. Están en ello a nivel del proyecto Bolonia. Bueno, que sí, que simplemente era... No, pero está bien. Y Chomil está más enterado que nosotros a nivel universitario. Yo he tenido problemas, yo tuve que hacer mi doctorado civil porque el eclesiástico no me lo admitía en la universidad. Y entonces me pasé al ámbito civil. Porque eso, la teología y tal, no me la convalidaba. Y luego, por echarte un salvavidas, que parece que también algo hay, esto es España. Nos están sacando a gorrazos de la escuela pública a nosotros. Pues si tú estás comentando tu experiencia, esto es España, aquí ha habido una república, es una guerra civil, y esto es lo que tenemos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y estoy de acuerdo, claro. Hay una república que... Pero ahora el sujeto, como bien dice, Nelly, como bien dice Nelly, el sujeto ahora es la iglesia. La iglesia es la que tiene que empeñarse. ¿Cómo que? Yo quiero entrar. Yo quiero ser parte de esta sociedad, llevando el mensaje del Evangelio de la realidad cristiana, que forma parte de la cultura occidental, sin complejo alguno. Perdona, Sí, es una tarea y un reto grande, ¿eh? O sea, o nos movemos o desaparece también, ¿no? Y esa es la preocupación también. ¿Cómo están las facultades? Las facultades, sí, necesitan repensarse también para un contexto nuevo. No lo digo yo, lo dice el Papa, ¿eh? Y el Papa está exigiendo ahora, ¿no? Este replanteamiento, ¿no? Si hablamos de una iglesia en salida, si hablamos de una iglesia que dialoga con las periferias, pues la teología tiene que ser, ¿no?, entrar a dialogar con el mundo, no tenerle miedo al mundo, ¿no? Entonces surge ese diálogo fe-ciencia que es muy importante. Y si no hay ese diálogo, es como si añadimos una pegatina más. Y la experiencia religiosa no puede ser una experiencia, un añadido a nuestra vida, es un componente esencial de nuestra vida, ¿no? Es significativo, perdona. Claro. En las leyes educativas, todas, la religión aparece como un anexo. Claro. Tú lo has dicho, me lo has recordado plenamente, un añadido, un pegote. Y que conste, Chomi, que yo para poder dar en las públicas he tenido que también sacar el título civil y acreditarme como todo profesor normal. O sea, buscar esa legalización civil para ser reconocida, ¿no? Digo, por tantos años de estudio que no te reconozcan, es una pena también, ¿no? Pero también es verdad que por parte de la hay iglesia, que movernos también. Pues no tenemos gente, ahora por ejemplo, no hay gente preparada eso, que pueda entrar en la universidad, porque la universidad exige doctorado, acreditación en la NECA. Publicaciones. ¿Cuántos tienen la acreditación? ¿Cuántos tienen el doctorado dentro de la teología y dentro de la acreditación de la NECA? Muy pocos. O sea que también la iglesia tiene que ponerse las pilas. Eso. O sea, no solamente echar la culpa a los poderes políticos o académicos universitarios, sino también por parte de la teología tiene que abrirse a la sociedad, como decía Nelly. Pero no es equiparable, a mí no me toca el pelo. A ver, uno puede pedirle a la iglesia lo que no le da a la sociedad civil. No, ahí no estoy de acuerdo. Esto no sucede en Alemania. El modelo alemán no es exportable. Ya sé que no es exportable, pero es que aquí no tenemos ningún modelo. No te es que esto es España. Ahí está. Y seguimos así. Es verdad. Pero bueno, estamos de acuerdo todos. Sí. Al final... Lo importante es el diálogo y las salidas que podamos sacarle a esto también, porque claro, la pena es dar vueltas en un bucle y no encontrar salidas, ¿verdad? Yo creo que hay que mirar ese horizonte, ¿eh? Hay que mirarlo con optimismo también, aunque nos parezca un poco
Pero también, también es un reto de todos vosotros, como lo ha sido el mío en la universidad, el intentar competir con el resto del profesorado, en mi caso a nivel de líneas de investigación, publicaciones, presencia en el ámbito intelectual. Ahí no damos la talla, quitando excepciones. Pero Chomi, vamos a competir en igualdad de condiciones. Exactamente, pero vamos a decirle a uno de estos que ha salido en las fotografías de Sudán, que compita con nosotros. Bueno, ya, pero eso es otro tema. ¿Qué te quiero decir? Cuando la República expulsa a la Iglesia por sus razones ideológicas, como ha dicho José muy bien, por puras razones ideológicas, y lleva a cabo ese tipo de acciones llenas de prejuicios, luego la Iglesia también se repliega, que estoy de acuerdo, hay para todos aquí. Ahora bien, ha llegado el momento de decir, se acabaron ya las tonterías y vamos a lo que vamos. Ahora la Iglesia, es decir, las facultades de teología no han tenido los medios, ni políticos, ni sociales, ni económicos que han tenido el resto de las carreras. Mientras las demás han sido subvencionadas, apoyadas, los doctorados, etc. ¿Qué ha pasado? Los doctorados de teología, ¿cuántos hay doctorandos aquí? Ese señor que está arrascándose, no hay más. Bueno, y tú, doctor. Sí. Yo soy licenciado en teología y licenciado en ciencias de la religión, pero yo también me tuve que buscar la vida para sacarme una licenciatura de filosofía. Claro. A ver, entonces, y luego otras titulaciones que encima tenemos que sacar aquí todos de euskera, Entonces, claro, danos los mismos medios y eso no te lo han dado. Ahora te piden lo mismo, que estoy de acuerdo contigo, Chumi, no damos la talla, pero joder, no podemos dar la talla porque no hemos tenido las mismas ayudas ni reconocimientos ni apoyos. Al contrario, hemos tenido, ¿qué hemos dicho? Marginación. Marginación. Y ahora se nos pide lo mismo que a los demás. O sea, les hemos tenido a unos de Sudán sin medios, empobrecidos, muertos con la... y ahora les pedimos que estén a la altura de los demás países también para no contaminar. Pues ¿sabes lo que están diciendo esos países? Tenéis mucha jeta, los europeos y occidentales. Porque habéis estado contaminando durante siglos y ahora que habéis alcanzado un nivel de desarrollo nos pedís a nosotros que no contaminemos. Y tienen toda la razón. Lo mismo que la teología podría decir. O sea, habéis estado dando todos los medios y posibilidades a las demás carreras y a la teología le pedís lo mismo. ¿De qué? Estoy ha puesto el listón muy alto al plantear el tema de las facultades de teología. Los centros de enseñanza religiosa también, porque es lo mismo. Sí, estoy yo de acuerdo. Ahora, al grupo, por ejemplo, ¿a este grupo le interesa la teología? Yo no creo que sí. Algunos sí. Interesa más la didáctica y la psicopedagogía, más que la teología. Esto que no sabes ni lo que leemos. Bueno, pero aquí cuando se plantean los temas para el curso siguiente, muy poca teología se plantea. Se plantea más la didáctica. Todo es importante. Se suele dar cursos de Biblia, cursos de didáctica, de metodología, o sea, de todo. Yo cuando vine aquí hace 5 años me dijisteis abiertamente que por ahí está, que preferíais todo el curso dedicado a la didáctica de la religión. Pues claro, no se planteaban temas teológicos. O sea, que ahora no me vengas aquí con que interesa la teología. Estás hablando en general. Y tú no proponías temas teológicos. Yo no proponía ningún. Nunca los proponía. Es muy bonito hablar de temas teológicos. Pero la idea de decir que no interesa la teología, esa es una opinión personal tuya. Pero ¿cuándo lo habéis propuesto aquí temas teológicos? ¿Qué temas teológicos has propuesto tú aquí? Nunca. Por favor. Venga. No me chupo el dedo. Anda ya. Venga, seguimos. Seguimos. Chomin, y de verdad, si estáis aquí también tenéis un valor, yo os digo, tenéis un valor, porque algo queda, Eso cuando decimos, me voy de la iglesia pero me quedo, ¿no? Estamos ahí con ella a pesar de... Me ha pasado a mí también lo mismo, Y de verdad, estos temas salen en todas las instituciones donde yo también me muevo, ¿no? Pero al final uno tiene que buscar salidas, buscar salidas, no sé cómo, yo me lo he movido sola, a mí nadie me ha promovido, ya os digo también, porque necesito y porque veo que es importante la formación.
y lo veo como un factor importantísimo en el área de la educación, ¿no? Y humildemente desde ahí estoy planteando algunas cuestiones y propuestas que pueden ser novedosas o pueden generar debate, ¿no? Algo no fácil también para mí como mujer, ya os digo, no lo tengo todo fácil, pero yo creo que hay que seguir apostando por la formación en distintos ámbitos, no solamente a nivel de teología, sino en todas las áreas, que lo valoro cada vez más, ¿no? Bien, seguimos. El Papa Francisco, mirad, todo esto viene de los documentos del Papa, están sostenidos aquí. El Papa Francisco planteó en el 2019 el Pacto Educativo Global, ¿no? Y ahí, en ese mismo sentido, ¿no?, él apostaba por una alianza educativa amplia para formar personas maduras capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. ¿No? Esto se firmó, se está aplicando en algunos colegios, en algunos centros. De hecho, algunos colegios concertados tal vez estén trabajando más en esta línea, ¿no? Entonces también es un reto ahí a tenerlo en cuenta, ¿no? Su apuesta por un pensamiento más completo, transversal y religador, firme y clara, es un referente clave en esta apuesta. Seguimos y luego tal vez vamos dejando algunos espacios para el debate. Por otro lado, también están las iniciativas del Transforming World Together, transformando un mundo juntos, ¿no? Muchas instituciones educativas se han sumado a esta convicción y línea educativa del Papa. De hecho, no lo sé en la pública, pero hay varias instituciones o fundaciones educativas que están trabajando ya con competencias específicas en esta línea. Menciono a modo de simple ejemplo la línea estratégica de las universidades jesuitas de todo el mundo, con unas propuestas concretas y unificando también líneas de acción concretas a nivel de todas las universidades y centros educativos. El tema de ecología, el tema de la justicia social son dos temas que se están discutiendo en este momento, ¿no? Profundizar en una investigación, en una cogeneración y transferencia orientadas a construir un conocimiento para afrontar retos sociales desde la transversalidad y la pluriculturalidad. Toca hacer alianzas y apuestas, ¿no? ¿Y esto qué requiere? Diseñar planes estratégicos también conjuntos. Solo es imposible trabajar, ¿no? Este es un ejemplo de la propuesta del Pacto Educativo Global aplicado ya a las universidades y a los colegios de los jesuitas, ¿no? Por poner un ejemplo. Igual los centros de fe y alegría también están trabajando en esta línea. Bien. Tercera propuesta, por el nuevo marco de la LOMLOE, ¿no? Por la propuesta. Tenemos que superar las polémicas sobre aspectos muy mejorables de la ley. Tenemos que centrarnos en el mapa que propone como marco educativo básico. Estemos o no estemos de acuerdo, yo creo que tenemos que sacarle partido a esta propuesta, ¿no? Tenemos las competencias clave. Voy a pasar esta parte muy rápidamente porque me quiero centrar más en los puntos siguientes, porque ya los conocemos, ¿no? Las competencias clave del 2018, el Espacio Europeo de Educación del 2025, incluyendo el Plan Boloña, y el perfil de salida de la educación básica. Bien, aquí las tenemos. Es la misma del 2006, ¿no? En el 2018, con algunos añadidos y cambiadas las palabras. Es la misma, ¿vale? Lo pongo ahí para tenerla en cuenta, ¿eh? Bien. Luego, el perfil de salida de la educación básica, ¿qué propone? Y aquí ya voy a desarrollar algunas cuestiones que plantea, ¿no? Dice, desarrollar una actitud responsable, tomar conciencia de la degradación del medio ambiente y sus causas, desde una visión sistémica tanto local como global. Aquí está el tema de ecología que aparece como una propuesta central. Luego, identificar el consumo responsable con la protección de los derechos humanos, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Por sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos.
La tercera, desarrollar estilos de vida saludables. Yo creo que aquí sí podemos trabajar por competencias aplicadas al aula, ¿no? Asumiendo una ética del cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, ¿no? Más allá de las éticas de la felicidad, del diálogo y de la solidaridad, como base para establecer la racionalidad de nuestras conductas. Bien. Sí. Desarrollar una sensibilidad crítica, empática y proactiva ante situaciones de desigualdad y exclusión, entendiendo la complejidad de sus causas. Lo hemos visto en el vídeo, ¿verdad? Las llamadas, pero también desarrollar esa sensibilidad. Y eso podemos hacerlo en el aula. ¿Cómo? A lo mejor tenemos que mostrar estas imágenes, ¿no? Tomar conciencia del mundo, digamos, de las problemáticas mundiales con el tema de pobreza y derechos humanos para ser conscientes. Luego algo caerá, ¿no? Bien. Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. Tenéis más vosotros que añadir, ¿no? Cosas. Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura digital, haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora social, ¿no? A la calidad de vida y al bienestar. También criticar el excesivo uso de las tecnologías. ¿Y esto desde dónde? Desde un pensamiento crítico, formando, ¿no? En los excesos, a dónde nos están llevando, ¿no? Y las posibilidades que ofrece también la tecnología, ¿no? Y por último, bueno, igual añado una más, aceptar la incertidumbre como una oportunidad para la creatividad, aprendiendo a gestionarla, ¿no? A pesar de la ansiedad que ella conlleva. Yo creo que no estamos acostumbrados a gestionar la incertidumbre. Y este es un tema central de la propuesta de Edgar Morin, de los 7 saberes en la educación. Gestionar la incertidumbre que forma parte esencial de la vida. No podemos controlar todo. La pandemia, ¿qué ha hecho? ¿No? Nos ha sacado de nuestro mundo, de nuestra zona de confort y nos ha dejado a la intemperie, ¿no? Y eso forma parte de la vida, pero ¿cómo ayudar a gestionar? ¿No? ¿Por qué los jóvenes se están suicidando ahora? ¿Cómo ayudar a gestionar? ¿No? Bueno, hay más problemáticas detrás de ello, ¿no? Pero la incertidumbre se ve como una cosa como extraña a nuestra propia vida, cuando forma parte de la vida, ¿no? Bien. Bueno, y luego cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, ¿no? Vemos que la sociedad cambia, el mundo también, ¿no? Necesitamos valorar la diversidad cultural, ¿no? Más allá de la multiculturalidad, la integración, ¿no? Como un nuevo colonialismo de choque de civilizaciones y la exclusión diferente. Yo creo que aquí hay una apuesta grande, ¿eh? Se está haciendo un esfuerzo grande por integrar y por acoger, ¿no? Y eso hay que reconocerlo también. Igual no hacemos lo suficiente, pero hay por lo menos una sensibilidad, ¿no? Y luego sentirse parte de un proyecto colectivo. De hecho, el individualismo no nos lleva a ninguna parte. Lo hemos visto en la pandemia, ¿verdad? Lo hemos vivido, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar la empatía y la generosidad, ¿no? Y un razonamiento cooperativo, más allá del discurso lineal o individualista. Lo vivimos a diario, ¿no? Que solos no podemos, que nos necesitamos, ¿no? Que somos dependientes y vulnerables. Necesitamos también cuidarnos y necesitamos cuidar. Y esta es una propuesta que puede ser interesante también a trabajar en el aula, ¿no? Luego, desarrollar las habilidades que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Estar como con esa actitud abierta, ¿no? Que la vida nos desconcierta, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort, tener esa capacidad para integrar las cosas nuevas, gestionar la incertidumbre, el fracaso y las experiencias a las que nos enfrentamos a diario, ¿no? Y esto es, digamos, es desarrollar un pensamiento integral del que habla el Papa Francisco, un pensamiento sistémico,
un pensamiento global, ¿no? Gestionar la vida con toda su complejidad. Bien. Paso a las competencias específicas de la enseñanza religiosa escolar. Las nombro y luego vamos a ver dónde las situamos cada una de ellas. En realidad esto es un trabajo que da para mucho, ¿eh? Yo os propongo así a bote pronto, pero en 2 sesiones no podemos agotarlo. Luego ahí habrá que darle una continuidad, tomar partido por alguna de ellas, de estas propuestas, y desarrollarlas en el aula. Bueno, eso ya cada uno como mejor pueda trabajarlo, pero es denso el tema, no es tan sencillo como parece, ¿no? Bien, competencia personal, tener en cuenta a la persona es fundamental por encima de todo. Competencia social, competencia cristiana, aquí estaría, ¿no?, nuestra propuesta religiosa, una propuesta cultural, una propuesta de interioridad, que es importantísimo, el tema de la espiritualidad, que es más amplia que la religiosidad, ¿no? Y luego estaría la síntesis teológica, nuestra identidad cristiana y la diversidad cultural y religiosa. No solamente nos enfrentamos a estudiantes cristianos católicos, sino también de otras religiones, ¿no? Aquí estaría más o menos, yo he intentado agruparlas de esta manera, ¿eh? Competencias específicas con sus contenidos, corresponde, que se plantea preguntas, ¿no?, que reflexiona, que se pregunta por su misión en el mundo, y yo creo que la antropología sería básica, ¿no? Luego una competencia social, y aquí tenemos la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Luego la propuesta cristiana, centrar el tema del reino de Dios, central, no podemos hablarlo, ¿no? Los gestos, las actitudes, los valores de Jesús, yo creo que dan muchísimo para trabajar el tema de la enseñanza, digamos, el tema de la propuesta de religión en nuestras asignaturas. Tema central, reino de Dios. Yo parto desde aquí, antes de ver el Antiguo Testamento, digo, vamos a conocer la persona de Jesús, tener la experiencia fundamental, ¿no?, hacernos la pregunta por nuestra identidad, ¿no?, y qué tipo de cristiano queremos hoy para el siglo XXI. Luego estaría la propuesta cultural, necesitamos unir diálogo, fe y cultura, ¿no? No podemos transmitir la fe al margen de la cultura. Necesitamos, o diálogo, fe, ciencia, también podemos hablar de esto, ¿no? No podemos vivir al margen de, ¿no?, como un ente separado. Y bueno, en esta línea nosotros sí. Si me permites, a mí me parece muy relevante y en conexión con el debate anterior, o tal vez acalorado en las formas, pero cordial en el fondo, el tema del concepto teológico del reino de Dios, ¿cómo se planteaba? Yo creo que no lo tenemos claro. Y los mismos gente de iglesia no lo tienen claro lo que es el reino de Dios. Bueno, te decía que hay distintas, es decir, que ese es un tema de mucho fondo teológico, que es el reino de Dios. Hoy se está investigando mucho, tú eres biblista también, en el concepto, el mismo Jesús, hay un libro por ahí que está circulando bastante, las 3 propuestas de Jesús sobre el reino de Dios. Él mismo se corrigió a sí mismo. 3. Bueno, ese es un tema teológico, con profundo debate. Hombre, Metz, el teólogo Metz, teología política. Sí, pero ese está un poco ya desfasado. Ahí a eso iba. Fue el que comenzó de alguna manera hincándole el diente de una forma directa, política. ¿Qué repercusiones sociopolíticas tiene el reino de Dios en la realidad? ¿De qué estamos hablando aquí de...? Claro, y después la teología de la liberación también ha patinado mucho por lo que decías tú, Leonardo Boff, de la realidad. Bueno, en todo el tema del reino,
Ese es un debate y teológico. la teología feminista ahora, las grandes Bueno, pero eso teólogas sería feministas en otro Estados tema, Unidos, ¿no? en Europa, Sí. o sea, son temas muy interesantes en todo esto. Y luego, ¿qué concepto es el reino de Dios? ¿Qué hay? Eso. También sabría... Y el segundo tema que también a todos nos implica y nos complica, todo el tema que está muy de moda, y esto lo he discutido mucho con el obispo, porque él está muy preocupado hoy en día, que se ha colado la interioridad en las clases de religión, sobre todo en la concertada, pero en el contexto de la New Age, no en el contexto de una espiritualidad auténticamente cristiana. Un debate teológico a ver qué es lo que es interioridad, educar la interioridad, y lo que es educar la espiritualidad. Pero bueno, este debate es un tema muy... Pero lo que sí es que nace de las congregaciones religiosas. Sí. Este cambio de horizonte nace de las congregaciones religiosas. El año pasado tuvimos lío en varios colegios concertados de Vitoria. Se habla más de interioridad que de espiritualidad. Que habían sustituido la clase de religión por un cuatrimestre por interioridad. Pero es una interioridad en clave de New Age, no en clave cristiana. Claro, el problema tal vez, Chomín, es primero hay que partir de una antropología. Para mí, yo lo veo así, en mi poca experiencia, a los jóvenes la pregunta, ¿qué es el sentido de la vida? Por ahí hay que partir de todo, ¿no? De qué persona, con qué personas nos encontramos hoy. Antes de plantearle la propuesta, ¿no? No es fácil, sí. Pero es que aquí mismo hemos tenido cursos de mindfulness. Aquí mismo hemos tenido cursos de mindfulness. Pero puede ser en clave cristiano o no. Pero ten en cuenta una cosa, Nelly nos lo ha dicho, en nuestras aulas puede haber muchachos y muchachas evangélicos, musulmanes, ateos, agnósticos, católicos practicantes, de todo. ¿Cómo abordas tú el tema de espiritualidad y de interioridad? ¿Haciendo unos retiros jesuíticos? Cuidado. Yo solamente he hecho un diagnóstico y una datación de la diferencia que hay entre interioridad en clave New Age y la espiritualidad cristiana. Simplemente pero también lo dejo caer ahí. ¿Cómo abordas eso en una clase pluricultural? Pero yo creo que Nelly ha dado la clave, y es, antropológicamente, qué tipo de ser humano queremos construir. ¿Y qué tipo de ser humano viven los jóvenes en estos momentos? ¿Con qué fracturas vienen? Pues me dijes, quería recordar a aquel hombre que vino aquí, que decía que hacía estos cursillos en caseríos, pero eso de ir a la iglesia, como que, o sea, estamos acomplejados. Es la misión. Es la misión la que nos da la identidad a nosotros. Claro, por eso que hay diferencia de la interioridad en clave... ¿Me estás entendiendo? Sí, lo que te quiero decir es, si en un colegio concertado no se entiende lo que es la diócesis y las comunidades cristianas, pues que se lo hagan mirar. Igual que aquel hombre que era un santo varón y nos decía que los chavales igual les iba a entrar algo si iban a una parroquia en vez de hacer un caserío. Es un problema. Pero el problema lo tienes tú. Y en esas congregaciones que tanto conocemos algunos, pues tú dejas a uno de estos apagafuegos que sabe de todo y no veas tú qué lío te mete. Por eso hubo una denuncia de los padres de que en religión se estaba dando talleres de interioridad y no en vez de clases de religión. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también yo abundaría lo que ha dicho Nelly, y repito, nuestras clases hoy en día son plurales. Y además hay que abordarlo desde una antropología básica, es decir, un estudio teológico antropológico de qué tipo de muchachos nos llegan y muchachas nos llegan a nuestras clases, niños y niñas, chicos y chicas, adolescentes, qué trabajo de interioridad tienen. Hoy Benedicto XVI, en una de sus últimas intervenciones, dice que lo que hoy está en crisis es la antropología. Que los temas actuales no tienen cabida en una antropología cristiana.
el aborto, la eutanasia, la identidad sexual, la sexualidad, no tiene cabida en una filosofía cristiana. El tema, Chomín, también, perdona que me meta para seguir, es que, claro, si no hay una identidad clave, persona, ¿no? Luego fracasa todo. Identidad, persona, luego viene identidad cristiana, identidad, ya no hablemos, comunitaria. Y por eso esas nuevas espiritualidades, entre comillas, que te ofrecen, ¿no?, sanación momentánea, ¿no?, a tu interioridad, cuidado, porque eso se esfuma, no se sostiene, no se sostiene. Yo creo que nosotros tenemos una identidad muy sostenida en la persona de Jesús, luego hablaremos, del cual tenemos que ofrecer experiencias, vivencias. Porque lo otro es muy efímero, pasa, no se sostiene. Pero si a ti te llegan unos alumnos y alumnas que no han trabajado nunca el silencio, ni la interioridad, el silencio, no estamos hablando ya de ir a las experiencias javerianas, no, el silencio. Ya, pero no es el silencio como medio o el silencio como fin. Porque en clase de religión el silencio es un medio para una relación psicológica, mientras que la nueva era es el silencio como fin. Bien, pero no es lo mismo. En algún momento habrá que trabajarlo, pero en algún momento habrá que trabajarlo, luego ellos decidirán si lo usan como medio fin. Que yo no condeno lo del silencio, ni la interioridad, ni la nueva era, ni nada, me parece que está bien, pero que es diferente de lo otro. A ver si nos va a pasar como aquel que corría tanto, queriendo conocer a Dios, que un día se pasó y por fin Dios le pudo alcanzar. No, pero eso lo que dice América es diferente. Es decir, yo no lo condeno lo primero. Es decir, igual estamos... Seguimos, para contar todo esto, de tal manera que nos llevemos un pack y luego ya igual podemos volver sobre ello, ¿no? Bien, y luego la última es la síntesis teológica, la reflexión que podamos hacer del diálogo ferro. No olvidar, sin perder el horizonte, ¿no? ¿Me permites? Sí. Venga, Chomín, sí. Nosotros como profesores de religión, sería interesante con bolígrafo y papel, me cago en tal. Haz una síntesis teológica, pon una síntesis teológica. ¿Seríamos capaces? Yo me llamo Tomás de Aquino. Haz una síntesis teológica. A ver qué es los núcleos fundamentales de nuestra identidad cristiana. A ver si somos capaces. El credo. Lo dudo. El credo, el misa, el credo, ya está. ¿Eso para qué vale? El credo. El Padre Nuestro, que el credo. Es como ser filósofo, ¿no? Ha dicho una síntesis. Porque igual pones en el mismo nivel, qué sé yo, los sacramentos que la resurrección. El Padre Nuestro se acabó. No sé, eso no es la fe. Eso no es Está preguntando otra cosa, Rubén. Seguimos para yo terminar con mi objetivo de mi contrato, ¿vale? Darles todo el contenido. Ipsísima verba Jesús. Pero no es todo. Es una Rubén, ya. Venga, a ver. Chomín y compañía, seguimos. Documento de Marcos. A ver, Chomín, eso, vamos a callarnos ahora, venga. El resultado de toda esta propuesta, ¿no? Lo que pasa en el mundo, la propuesta de la Iglesia y las competencias a desarrollar sería un currículum en salida. El resultado, la suma de todo. Bien, en diálogo voy sintetizando para pasar a la otra hacia donde, ¿verdad? En diálogo con lo que está pasando en la Iglesia, no perder de vista el horizonte de la propuesta de Francisco, por favor. Creo que nos está ofreciendo una oportunidad valiosa, ¿no? En la sociedad a nivel internacional, sin perder de vista el vídeo que hemos visto, ¿no? Que nos tiene que conmover, mover, ¿no? Si no, no hemos hecho nada, Tal vez ahí estaría, digamos, también el horizonte, ¿no? Que nadie se quede atrás. Y luego en la LOMLOE, en diálogo con las competencias clave que propone, ¿no? Alineado con el perfil de salida. Nosotros tenemos una libertad tremenda de aplicarlo
¿no? Al aula utilizando muchas formas. Aquí nadie nos va a controlar. Tenemos esa riqueza de plantear nuestras unidades didácticas teniendo en cuenta esto, pues con imaginación y con creatividad, ¿eh? Yo os digo porque esto ha salido resultado de una reflexión que he hecho. A mí nadie me ha dado las cosas hechas. Digo, tenemos una oportunidad, vamos a sacarle partido, ¿no? Y proponer cosas que se sostengan también a nivel reflexión y a nivel de fe, ¿no? Y luego en línea con las finalidades propias de la escuela. Si es que hay algunas propuestas, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿No? Los hacia dónde del nuevo currículum de su religión y novedad. Perdón, de religión y su novedad. ¿Hacia dónde? ¿No? Bien, aquí estarían ya los temas de fondo a ir trabajando, ¿no? Sinceramente, después de aquí la conversación, ahora viene lo serio, ¿no? Bien. Hacia un nuevo enfoque de ética y racionalidad, ¿no? La fe tiene que ser razonable hoy en día, para que sea creíble, ¿no? Creo para entender, entiendo para creer, ¿no? Pero hay que dar razón de nuestra fe. ¿Cómo hacerlo? No de cualquier manera, ¿no? Tal vez la sociedad exija más, ¿no? Esa racionalidad tiene que tener en cuenta una ética del cuidado global y local, ¿no? Un pensamiento complejo e interdisciplinar. Educarnos en ese pensamiento sistémico, no lineal ni objetivista. Sabemos las consecuencias que ha tenido el pensamiento objetivista y lineal, ¿no? Uniformizar, ¿no? Desde una óptica, no. Lineal, complejo, abierto, ¿no? Un razonamiento cooperativo y deliberativo. Eso que se están aplicando ya en los colegios, ¿no? Luego, hacia un nuevo mapa de aprendizajes esenciales. ¿Esto a dónde nos sitúa, no? Tener en cuenta este mapa, ¿no? El resultado de un diálogo entre la teología y la pedagogía. Una propuesta ahí. Tenemos para desarrollar conjuntamente el diálogo, teología y pedagogía. Entre el servicio eclesial y la formación humana, sin perder de vista a la persona humana. El Papa habla de humanizar al mundo, ¿no? Pues la Iglesia está al servicio de la humanización del mundo, ¿no? Superando el catecismo y el ciclo de estudios teológicos. Necesitamos superar el catecismo. No basta con dar doctrina, no basta, no es suficiente. Necesitamos, el cristianismo crece por atracción, por convicción, ¿no? De eso ya lo sabemos, por la experiencia, no por dogmas ni frases hechas, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, todavía seguimos, ¿no? Unos minutos más. 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Vamos bien. Primero, hacia un nuevo enfoque, ética del cuidado global y local. Voy desarrollando rápidamente estos puntos y luego, pues, al final ya hablamos, o discutimos. Datos básicos que aparecen. Somos vulnerables e interdependientes. Nos necesitamos. No podemos crecer solos. En nuestras sociedades globalizadas, el concepto del ciudadano ha variado desde su consideración como individuo racional, independiente y autónomo, hacia un sujeto más social en construcción intercultural e interdependencia. O sea, no podemos crecer solos, nos necesitamos. Necesitamos los productos de Ucrania, ¿verdad? Necesitamos, ¿no? Eso, de Rusia también. Bueno, el tema ahí es complejo, ¿no? Necesitamos de los coches que vienen de no sé dónde. No, ni el ordenador ya es nuestro, ¿verdad? Entonces, no, pero bueno, sí. Crecemos desde esta lógica interdependiente, ¿no? Hasta nuestro boli es chino, made in China, ¿no? Bien. Luego hay que ver también, hacer la crítica, ¿no? A todas estas interdependencias también que generan esclavitudes, ¿no? El excesivo abuso de lo que está generando Rusia, ¿no? O dependencia con los países más vulnerables. La interdependencia es una dimensión de la existencia humana, ¿no? Que genera relaciones de cuidados mutuos. Interdependencia tecnológica, ¿no? Interdependencia alimentaria, económica, etc. Bien. Luego, hacia un nuevo enfoque, ética del cuidado global y local, más cosas, ¿no? La construcción de esta nueva ciudadanía globalizada y ecosistémica demanda una ética también compleja,
¿no? La ética del cuidado, que supera tanto el esquema de las éticas materiales como el de las éticas formales. Más allá de los discursos necesitamos cuidar, apostar por la persona. Y no es una ética de la felicidad individual o comunitaria, ¿no? Ni una ética del puro deber, debo hacer, ¿no? Como el fariseísmo, hago por obligación, no, no, no. Es una ética del cuidado y de los consensos. Esto cambia también nuestra lógica, ¿eh? Yo siempre digo a mis alumnos, cuidado con esa ética del cumplimiento, la palabra, ¿no? Voy a la iglesia, cumplimiento, de cumplir ritos, normas, ¿no? Tiene que haber esa ética, esa apuesta del cuidado, ¿no? Y lo que celebro en la Eucaristía es esa convivencia o, digamos, esa experiencia comunitaria, ¿no? Bien, va más allá también del principio de solidaridad y se transforma en una ética del curar, del ayudar al otro, ¿no? Una ética de la religación, que convierte el amor en principio del pensamiento político. Aquí habla Marta Nussbaum de esta propuesta interesante, ¿eh? El amor como fundamento de la ética cristiana, el amor que pone en el centro la vida de la persona, por encima de todo rito religioso. Y aquí podemos ejemplificar con la parábola del samaritano. ¿Dónde está tu hermano? La pregunta también podemos hacernos, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No? ¿Qué has hecho? La ética del cuidado, bueno, como una ética de la complejidad, bien, también nos apunta a gestionar esa ciudadanía global y responsable. No basta con cuidarnos a nosotros, ¿no? Necesitamos apuntar hacia un cuidado social y global. Lili, ¿por qué has puesto una persona ahí, Marta? La filósofa Marta Nussbaum. Es una filósofa norteamericana que habla de esta, digamos, de esta dimensión del amor como centro de la reflexión de la racionalidad que necesita el mundo hoy, ¿no? No sé, podemos leerla más. Yo con mis alumnos trabajo con los profesores de religión y está dando mucho debate, ¿eh? ¿Esta no pertenece también a los movimientos de teología feminista? Sí, también, por supuesto, ¿no? Bueno, hay más también autoras que ofrecen claves de lectura, ¿no? Interesantes. Bien, seguimos con hacia un nuevo enfoque, todavía nos quedan unos 5 minutos, ¿no? Necesitamos desarrollar un pensamiento complejo e interdisciplinar. Eso que decimos que tenemos que gestionar la vida con toda su sabiduría, pues para no desbordarnos y no derrumbarnos, pues de eso va el pensamiento. Hemos desarrollado muchas competencias en relación con la inteligencia, la capacidad de pensar, pero no hemos desarrollado una sabiduría para la vida. Y aquí estamos fallando también en la educación. Ser más competitivos, ¿no? Desarrollar más la lógica matemática, que estoy de acuerdo, ¿no? Pero una sabiduría más compleja hace falta para gestionar los problemas que el mundo, ¿no? Que están sobre el tapete y que a veces no sabemos gestionarlos. Sin embargo, en los parámetros de medida, prisa, a nivel sí. Es lo que se valora. Así nos va. Es lo que se valora. Claro. Y donde estoy yo en Deusto, ¿quién publica más artículos académicos? O sea, la élite, ¿no? La élite, lema, innovar, innovación, competitividad y excelencia. Yo digo, ¿dónde estamos poniendo el centro, no? En la pura competitividad. Y no nos hablamos, porque hay competencia. Digo, qué mal estamos haciendo. Y esto, ¿no? Si no hay una sensibilidad profunda, ¿no? Te pierdes, ¿no? Y luego terminas destrozado como persona. Cuando hay que apuntar a esa sabiduría integradora, ¿no? De la que nos habla el Papa Francisco. Un apunte. Ahora mismo la reforma que llega, la nueva ley, invita a trabajar por ámbitos. Bueno, pues hay un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque somos muy egoístas y cada departamento quiere luchar por sus horas, por sus intereses, quiere que su asignatura sea la más interesante. Entramos en un paradigma de competitividad o colaboración. Pues dime ahora
no hace falta ser muy listo para pensar en nuestros institutos cuál está venciendo, de momento. Sí. Eso sí, la nueva LOMLOE viene con parámetros de interdisciplinaridad, colaboración, sí, qué bonito, pegamos el tambor, pero luego llega y ¿qué hay de mi departamento? ¿Cuántas horas? ¿Y esto va a perder algo en euskera? ¿O va a perder algo matemáticas? ¿Y dónde va a quedar? No, y qué se valora más también dentro de las asignaturas. No, religión, dice, te dan la última hora, ¿no? Yo digo, claro, y a veces uno tiene que defenderlo como sea, ¿no? Para que ya no la desaparezcan, pero... Y luego, claro, viene una pandemia y las llamadas de teléfono que yo he recibido de mis alumnos con tendencia al suicidio. Sí. Nelly, por favor, Nelly, digo, estamos fallando. ¿Qué pasa? Y la dimensión humana, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual... Y luego las empresas, cuando piden, tráeme chavales para trabajar, todos dicen lo mismo, que sea buena persona. Eso. Y luego también en Deusto ahora se está priorizando el personal con un pelín de ética. Digo, ay, lo que piden. Digo, cuando ya se ha metido un personal tan competitivo y ahora se está volviendo otra vez a buscar personas con valores. Digo, ¿cómo estás? Entonces, la educación, el déficit, porque esa competitividad lo que hace es destruir a la persona, en lugar de desarrollarla, ¿no? De integrarla en el mundo de forma armónica, te va destruyendo y mucha gente, muchos profesores están de baja. Nosotros en clase lo llamamos, los profesores de religión, egoísmo. Claro. Entonces, la pregunta es... ¿Qué tipo de educación estamos ofreciendo? Formamos para la competitividad, la innovación, la ciencia, pero ¿y la parte de las humanidades? La parte de la espiritualidad y la teología que sostienen las preguntas hondas que la ciencia no te la da. Porque la ciencia es empírica, ¿no? Va de formas. Pero las preguntas hondas que pertenecen a la filosofía y a la teología, ¿no? Mis alumnos dicen, no, pensar, no. Sí, pero yo llevo fuera de la sala hace un tiempo. Sí. Y ahora estoy con él, pero realmente nuestro alumnado se hace este tipo de preguntas. No lo sé, pregunto. Nuestro alumnado se hace este tipo de preguntas sobre está tierno el alumnado, está tierno, está formándose. Sí, claro, hay que ir formando desde la base, ¿no? Te acabo de decir el problema de esas preguntas concretamente, no, pero sí. Pero cuando tiene la mirada vacía o cuando están todo el puñetero día pendientes del ordenador, algo pasa. Ahí está el tema. Y suicidios, vacío existencial. Intentos de suicidios. Igual, preguntas sobre a dónde vamos, todo eso todavía en la ESO, sobre todo el primer ciclo, me viene más. Pero lo que está claro es que están perdidísimos. Intentos de suicidios en el primer ciclo de secundaria. Echas a temblar. Pero la pregunta esa es la realidad. Que nos dice Rubén es a ver si las tematizan las preguntas. No, eso lo he hecho yo, o tú. Las tienen, claro. Sí. Flor de piel. Yo he tenido los suicidios en mi clase. Ya está. O falta de sentido de la vida, pero eso no lo saben tematizar esas preguntas. Por eso yo creo que hay que partir de una antropología, Me voy a ese tema porque yo a mis alumnos antes de darles teología les digo una antropología básica, luego ya una introducción a la teología, ir por partes, ¿no? Pero el tema es que cuando les hago las preguntas, ¿quiénes somos y qué sentido tiene la vida? Los 60 alumnos me hablan de sus problemáticas personales, mas no se centran en las preguntas, en las respuestas. Era curioso, sintomático. Dos preguntas para empezar la asignatura, siempre les planteo desde el inicio, ¿no? ¿Quiénes somos? Las básicas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿No? Y si tiene un sentido, ¿dónde lo descubres? Y todos empiezan a hablar de las problemáticas familiares. Digo, aquí algo pasa. Pues pasa que no saben pensar. Ya, porque no saben pensar porque no les gusta, porque la filosofía no les va, y segundo, porque las ciencias y las tecnologías, ¿no?, nos van llevando a crear un ser humano más tecnocrático, ¿no?, y más productivo, ¿no?, lo inmediato, lo más rápido,
¿no? Yo una carrera más rápida que me dé... Bueno, sí, pero luego vienen estas preguntas centrales. En fin, bueno, son muchísimas cosas, por eso una educación compleja, por lo menos si nosotros lo tenemos en mente, yo diría que me quedo contenta, porque el que uno pueda verbalizar y darnos cuenta ayuda mucho luego a poder acompañar a los alumnos. Pero luego también la misma LOMLOE, o lo mismo que, no sé cómo decir, la reforma, dentro del profesorado, sin distinguir matemáticas, lengua o religión, también nos está proponiendo tanta tecnocracia y tanta burocracia que se nos va a olvidar precisamente para qué estamos en las aulas. Estamos bombardeados con toda esta cosa que tenemos que hacer, que de repente se la han sacado de la manga aquí en el gobierno vasco. A finales de octubre, es decir, después de 2 meses de curso, cuando yo creo que las cosas cuando se quieren implantar tendrían que llevar también un proceso, igual podría haber sido un año de transición de una reforma a otra para ir preparando, y el año que viene metes los dos cursos, los pares y los impares, de una manera que el profesor esté bien preparado. Pero es tan, que es que al final, o sea, hasta los propios compañeros y compañeras, que son los que nos tienen que formar al resto, porque les van a hacer no sé qué, eso sí que se quieren pegar un tiro. Y los demás también. Yo no lo estoy aplicando. Yo lo que primero he hecho es hacer un desarrollo, el que os estoy lanzando. Digo, yo primero voy a trabajar de cómo entiendo esto. Y luego ya el próximo año, como buenamente pueda, intentaré aplicarlo. Pero ya le dije al director que esto de forma improvisada no, porque necesitamos asimilar y darle un diseño, ¿no? ¿Cómo? ¿Hacia dónde con todo esto? Y de hecho la propuesta que vino de la conferencia episcopal fue muy rápida también. Pero al final quedáis vosotros. Yo ahora están pasando por mi despacho todos estos días de la baremación, cantidad de gente pidiendo la misión, ¿no? Incluso de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y en el diálogo que tengo con ellos, al final quedáis vosotros las personas. Es decir, que te dijo, qué profesor tan bueno tuyo, qué profesora, era genial, qué tía, oye. Al final quedáis y me dicen vuestros nombres. Al final queda la persona. Por encima de los conocimientos, las estrategias, los valores que impartáis, las actividades, los organigramas de vuestras áreas de conocimiento. Si sois así como Dios manda, joder, eso queda en el alumnado. Quedan marcados. Es luchar... Pero es un luchar venciendo. Bueno, Quijote se luchó contra los molinos. Jesucristo más. A mí me lo dicen todos los días en el Jesucristo mucho más. Oye, qué profesor tan... Me lo dicen. O sea, que no es teoría. Los que estamos dentro sabemos los molinos que tenemos. Y por el primero das. Pero por el camino te vas dejando restos, trozos, vivencias, y a unos llegas y a otros no. Es la batalla. Al final queda. Y luego también en tu vida. Tus profesores te han marcado a ti, joder. Bueno, algunos no saben qué. Sí, a ver, chavales. Por eso ha salido así. Hombres, también, Chomin, es verdad, la demasiada presión burocrática nos está comiendo la ciudad. Y yo siempre digo, tanta competencia, y luego al final digo, no, yo voy a priorizar una cosa. Lo siento, pero tenemos también la libertad de saber diseñar nuestra propia propuesta. Una cosa es que presentes el diseño, ¿no? Pero yo mi unidad didáctica digo, no, yo me la voy a preparar. La burocracia de páginas. No, pero este que tienes tú no vale, tiene que ser como yo te lo digo. Yo digo, no. Chomi, déjame que te acabe. Y cuando tú estás trabajando en un centro o en una universidad, pues de puñetera, porque sigues una línea. Pero cuando estás en Equialde, te piden una cosa.
Cuando estás en Samaniego te piden otra. Y es la misma escuela pública de todos, de todas y de gran calidad que dicen, ¿eh? Vasca. Y de eso nada. Y de eso nada. Y lo que en un sitio es cuaderno digital, otro dice, no, muy bonito, pero no vale, aquí lo vas a hacer así. Y aquí se ponen las notas desde Escucha, y aquí se ponen las notas desde Ícara, y aquí no sé qué. Con números, y un rollazo que te caga. Pero tú eres el mismo en todos esos centros. No puede ser. Tú en el aula, estás ahí. No tiene idea. A ver, hombre. Lo que queremos decir es que, o lo que yo quiero decir... Yo te entiendo perfectamente porque yo también soy esclavo de la burocracia. Pero es que te come tiempo te come un montón de tiempo para intentar hacer ciertas estrategias para llegar a los diferentes alumnos que tenemos ahora, porque yo creo que antes estábamos 42 en clase y éramos todos bastante más unitarios que ahora, que tienes 15, cada uno es de su madre y su padre, cada uno tiene, uno parece Magribe, el otro parece no sé qué, o sea, es una pasada, o sea... Pero tenemos que afrontar el hoy, oye, no tenemos más que esto. Pues hay que coger al toro por los cuernos, no hay más. En eso estamos. O vamos a empezar a recordar lo que hubo, lo que hablaba. Hoy lo tenemos que gestionar. Y tú tienes recursos bioenergéticos y espirituales para gestionarlo. Bueno, Chomi, vamos a dejarlo, mira. Lo dejamos. Que no vuelve mal, Chomi, Óscar, la vamos a asustar. No me asustan, porque conozco a los vascos. Somos pasionales, somos pasionales. Adoptada, entonces no me escandalizo. Menos mal que hay libertad y gracias a este ambiente también se puede... Pero eso es porque nos parece muy interesante el Hombre, tema. claro, no veas lo que me he dado de horas para preparar esto, y además me he quedado tranquila porque digo, nos hace falta hacer propuestas reflexivas serias, ¿no? Y yo también, a la par de vosotros, voy caminando también a vuestros ritmos, ¿no? Nos quedan solo unas 10 diapositivas para terminar esta parte. Lo dejamos para la próxima y el siguiente bloque que ya también está preparado. Perdonadme si insisto mucho en estos conceptos, pero yo creo que son importantes. Luego ya en la aplicación cada uno haga lo que quiera. Porque aquí hay mucha gente de secundaria. Sí. Los que trabajamos en infantil y primaria, esto nos pasa de unas brasas que no tienen que ver nada con el trabajo que hacemos. A mí me parece, y está Chomi y quiero que me oiga, como dice que no me oiga, que la iglesia se está quedando atrás en muchas cuestiones. Una de ellas es en el trato de la infancia. Es decir, la neurociencia, la psicología, la pediatría, han avanzado todos estos años que el derecho canónico, artículo 97, que hace referencia es un desastre. Es decir, hoy en día ningún educador de infantil, ningún psicólogo, ningún pedagogo te puede avalar que el niño no tiene razón antes de los 7 años. Eso no se lo cree nadie, porque está demostrado que es la etapa de nuestra vida más importante. Entonces, la Iglesia lo tiene en el derecho canónico. Entonces, eso no es presentable. Hay un tipo, que no sé si conocéis, que es de Barcelona, es Motero, es un pingüino. Pero bueno, aparte de ser Motero y ser pingüino, ha escrito un libro que se titula Cerebroflexia, en donde cuenta cómo el cerebro humano funciona, lo que se ha descubierto hasta ahora del cerebro. Y es impresionante. Porque en los proyectos catequéticos de Euskal Herria, los catecismos, hoy más que nunca siguiendo la psicología actual, se da importancia de 0 a 5 años como elemento determinante del individuo del cristiano. O sea, que no me vengas a decir no me sacas el derecho. No somos madres y padres, pero no lo sabes. Catequéticos de infancia, que los voy a mandar, al directorio. Mándalo. Hombre, te lo voy a mandar. De 0 a 5 es determinante. Bueno, es determinante de 0 a 5. Chomi, vamos cerrando ya por hoy, porque creo que ya es suficiente de eso. Os paso las diapositivas, la próxima terminamos esta parte y seguimos con el siguiente bloque, ¿vale? Que está ya preparado. Nelly, 2 cosas. Sí, 2 cosas. Le queremos a Carlos, pero sigue tú, ¿eh? Sí. O sea, que no te cambien por Carlos. Sí, y luego el libro del francés que has dicho. Ah, de Moreno. Si le puedes pasar, por favor, Chomi, si le puedes pasar, por favor, y luego por WhatsApp,
porque nos viene muy bien beber de la fuente, La fuente. Yo le dije a Carlos Esteban, esto está sacado de Edgar Morin. Y me dijo, tienes razón, porque estoy trabajando en esta área. Y digo, mira, ¿de dónde se han inspirado para hacer la propuesta? El problema es que no está desarrollada la propuesta y eso toca hacerlo, ¿vale? Bueno, yo ya me podéis disculpar, ¿eh? No sé si he sido la indicada o no, pero... pero repite. Ya lo siento. Es que muchas gracias.